Hola, buenas. Mi nombre es Fabián y quería consultarle si usted piensa que la falta de decencia, la generación de riqueza, tiene que ver con la calidad de la educación de nuestro país hoy en día. Y si podía hacer otra pregunta, ¿cómo valoraría usted la medida del gobierno actualmente con todo lo que ha pasado? No solamente fiscalización, sino que en general. ¿Y qué esperaría usted de un gobierno futuro? Gracias. ¿Al tiro? No, que a veces se acumulan las preguntas, no, pero es una pena. Em, el tema de la educación es importante, por supuesto. A ver, mientras más educación formal tenga un país, mientras mejor formada estén sus élites, por ejemplo, tanto mejor. Pero yo creo que aquí el tema de las malas relaciones laborales en Chile, yo creo que esa es la situación. Hay, es bien interesante las miradas externas. Nosotros formamos parte de la OCDE, pequeño paréntesis. Ustedes siempre hablan de la OCDE, entonces yo digo, no, si no es una palabra, es una sigla, es la OCDE. ¿Se fijaron que tuvo el secretario de la OCDE estos días, lo entrevistaban en la tele? Entonces el periodista decía la OCDE y él decía, no, la OCDE. Es como si dijéramos el FMI, no, es el FMI, son siglas. Bueno, cierro el paréntesis. Es una pequeña cruzada personal que tengo yo con el idioma, pero bueno. Miradas externas indican que efectivamente las relaciones laborales en Chile son conflictivas, no son buenas, son tensas, en fin, no hay un espíritu de colaboración. Yo creo que eso no tiene que ver con la educación, pero sí con la cultura. Yo lo llamaría la cultura de la hacienda. A veces algunas novelas, a veces algunas reconstrucciones históricas nos reflejan bien. La cultura de la hacienda es lo que emana de la colonización. La colonización fue una cosa muy violenta. Aquí vino gente de otro lado del océano a tomar unos territorios que no les pertenecían, desplazar a poblaciones, pero ni siquiera desplazarlas, sino que subordinarlas y hacerlas trabajar, sobre todo en la minería, pero más tarde en los campos. Y las relaciones laborales hasta muy avanzado el siglo XX eran relaciones laborales de subordinación extrema, incluyendo una cosa llamada el cepo. El cepo era que simplemente se amarraba de los pies a las personas cuando eventualmente el patrón del fondo entendía que había una inconducta, ¿no es cierto?, laboral de tal o cual tipo. Entonces yo creo que es esa cultura de la hacienda. La hacienda ya terminó en Chile. Los procesos de reforma agraria entre el 67 y el 73 terminaron con la hacienda, pero no con la cultura de la hacienda. Y en ese sentido hay un nexo entre cultura y educación, por supuesto. Entonces mientras más haya personas que manejan las empresas que provienen no de esa cultura de la hacienda, ni de las oligarquías tradicionales, sino que hay gente como ustedes que viene de distintos mundos sociales, que se forma y que estudia cómo mejor funcionan las relaciones laborales. Bueno, entonces ahí que la educación va a contribuir y probablemente mucho, ¿verdad?, a este cambio positivo de las relaciones laborales que estamos mencionando. El tema de las medidas del gobierno, tú dices en general, sería muy largo la respuesta, pero tú te referías al tema de la colusión, a cuál. Chuta, pero es que están pasando un montón de cosas. Lo de la. Eh, es bien interesante esto de la colusión, porque se entiende que uno de los presupuestos de la supuesta eficacia de la economía de mercado es la libre competencia. Y cuando los adalides de la libre competencia, por ejemplo, un señor que es dueño, entre otras cosas, del CEP, el Centro de Estudios Públicos, uno de los centros que dice, como religión, la libre competencia es lo que tiene que organizar, las economías, en fin, y resulta que él dice que él no sabía, pero era su brazo derecho que organizaba, ¿no es cierto?, colusiones que consisten en ponerse de acuerdo con el competidor, en este caso uno. O sea, estamos hablando de una economía, la nuestra, muy concentrada, ¿verdad?, en donde pocos actores. Eran unas cosas que resultan ser medias divertidas, porque se juntaban en un club de bomberos, no sé qué, en fin, en lugares un poco raros a ponerse de acuerdo sobre el precio. Entonces, lo que tenemos en Chile es una economía de creciente concentración y una economía en la cual la lista empieza a ser un poco larga, ¿verdad? ¿Desde cuándo se empieza a conocer esta lista? Acuérdense, transporte, pollo, farmacia, etcétera. ¿Desde cuándo? Desde que se produjo un cambio en la ley y se estableció. Tuvo una cosa buena y una mala ese cambio de ley. La buena fue lo que se llama la delación compensada, ¿verdad? Que algún actor que está incurriendo en faltas a la ley puede autodenunciarse o denunciar al otro y tener rebajas de pena, que en Chile significan en realidad ausencia de pena. El problema fue que se despenalizó la falta. Se estableció que era una falta y no una pena. Por tanto, no hay, digamos, castigo con cárcel, por decirlo en términos bien concretos. Entonces yo creo que la evolución
de entre otras cosas la OCDE observó, oiga, pero usted tiene una legislación que esto es bueno, esto es un mecanismo incitativo interesante, pero usted tiene que castigar. Aquí nosotros hemos tenido altas autoridades, no voy a mencionar ninguna, ¿no es cierto?, que han sido objeto de sanciones, por ejemplo, de la Superintendencia de Valores y Seguros, por unas cosas que en Chile son faltas que se penan con unas multas, pero que en Estados Unidos significarían cárcel. Y esa persona podría no haber sido presidente de la República, por ejemplo, si hubiera existido en Chile la legislación norteamericana. De manera tal entonces que lo que tenemos en Chile es un discurso, la libre competencia, pero no en ese campo, sino que en muchos otros, y ese es el problema. Y luego reglas que no tienen nada que ver con el discurso, que son laxas cuando existen, y que cuando existen y son laxas, aunque existan, se aplican de una manera todavía más laxa. Entonces, claro, así no es serio el asunto. Yo insisto, no es solo en este aspecto, en muchos otros, desgraciadamente, porque somos fruto también de una historia, de una cierta cultura. Aquello de que, ustedes saben, en la colonia existía un dicho, había un sistema de comando y obediencia. España gestionó durante 3 siglos un territorio que iba desde California hasta Tierra del Fuego. Pero entonces se decía, cuando llegaban instrucciones de la corona que tenían que pasar por el Cabo de Hornos, se demoraban meses, se acata pero no se cumple. Esa es nuestra manera de ver las cosas, ¿o no? Nunca le decimos que no a nadie. Decir que no en Chile es como una especie de crimen. Mire este señor cómo se le ocurre decir que no. Decimos que sí y después hacemos lo contrario. Y esa es nuestra cultura, incluyendo nuestra cultura legal. Somos un país hiperlegalista. Pero ¿cuántas leyes son las que efectivamente se cumplen a cabalidad? Y creemos que resolvemos la cosa con las leyes y en realidad las cosas se solucionan con las conductas. Ahora, si las leyes inducen conductas, las refuerzan, tanto mejor, por supuesto. Bueno, eso es lo que te puedo, son una especie de consideraciones más filosóficas las que te estoy haciendo, pero creo que tienen que ver con ese dominio de las cosas. Última pregunta. Hola, buenas, José Ortega. Mi pregunta tiene que ver con el tema, quizás también un poco de la colusión. Lo que vendría siendo la creación de las farmacias populares, con los altos precios que han tenido los medicamentos en el último tiempo. Nosotros podemos creer que, obviamente, si se ofrecen precios más bajos para los medicamentos, la gente va a comprar. Por lo que la farmacia, las cadenas normales de farmacia, presentarían una baja en su utilidad. ¿Acaso mi pregunta es como, cómo afectaría esto el sistema de nosotros? ¿El sistema se despediría gente? ¿Habría presión de la farmacia al gobierno? ¿Qué medidas gubernamentales tendrían que tomar? Bueno, ustedes saben que antes de esta discusión, en fin, sobre la farmacia, en este caso llamémosla municipal, porque eso es, ¿verdad?, hubo una larguísima discusión sobre en qué medida entidades distintas a las farmacias podían vender medicamentos simples, que no tuvieran que ver con recetas. Y bueno, y ahí se ve una cosa que se llama los lobbies, que son las representaciones organizadas y, por cierto, bien remuneradas de representación de intereses, ¿verdad? Yo no creo que haya ninguna razón particular para que, no soy experto en el tema, pero todos entenderemos que una aspirina vendida en el supermercado, nadie se va a morir por eso, ¿eh? De hecho, en la farmacia también se vende sin receta. Y además en la farmacia se vende todo tipo de cosas, digamos, que parece el supermercado. Entonces en la farmacia vende todo tipo de cosas, pero el supermercado no puede vender aspirina. Y esa fue una gran discusión de más de una década en Chile, que terminó, como siempre, en nuestro país, como ustedes ven, no ando muy optimista hoy día, entre Tongoy y Los Vilos. Un poquito sí, pero en realidad no mucho. Y la verdad es que no se venden remedios de amplio... porque entonces lo que tenemos son monopolios, ¿verdad? Entidades que obtienen ventajas económicas por la reglamentación. Ahora, hay reglamentaciones necesarias, es del todo evidente. Por ejemplo, en Chile tenemos uno de los más altos consumos per cápita de medicamentos del dominio, ¿cómo llamarlo? De medicamentos que atacan las depresiones y qué sé yo, ¿eh? Una automedicación y un autoconsumo de medicamentos de ese tipo impresionante, ¿eh? Y evidentemente que eso tiene que ser regulado, y la cuestión de que haya recetas. Ya, eso es una discusión. Y ahora empieza a haber esta otra discusión. Seguramente ustedes les hacen cursos de microeconomía, discriminación de precios, en fin. Pero aquí tenemos un típico caso entonces, donde los laboratorios le venden barato al Estado porque les compran grandes cantidades, caro a las farmacias, que a su vez le venden más caro a los consumidores todavía.
Y evidentemente que eso no es un mercado que funcione bien. Entonces, de nuevo, el argumento es bien simple. Mientras más actores haya en un mercado, mejor. Tampoco se trata de que cualquiera venda en cualquier parte remedio. No, por lo menos no es mi opinión, pero sí una entidad pública responsable, con personas conocidas, como una municipalidad que pueda tener, ¿no es cierto?, si tiene un químico farmacéutico, en fin, que tenga las mínimas condiciones de regulación. Dicho sea de paso, la autoridad sanitaria encontró que no estaban las condiciones en la municipalidad de Recoleta, entonces hay que crearlo. Me parece muy bien, yo comparto y apoyo totalmente la iniciativa del alcalde Jaude, pero tiene que cumplir con las normas. Bueno, y entonces todo lo que implique más actores en cualquier mercado, tanto mejor para quién, para el consumidor. Y se entiende que en definitiva el actor principal de un proceso económico es el consumidor, en tanto y cuanto, claro, al mismo tiempo haya la posibilidad de tener una buena asignación de recursos que nos permita que todo el mundo encuentre un trabajo, por ejemplo, y que haya unos ingresos que sean mínimamente suficientes para que la población, suficiente y en aumento. Es un tema un poquito más complejo que solo el reino, ¿no es cierto?, del consumidor, pero un consumidor, especialmente de bajos ingresos, que puede adquirir un cierto número de bienes. ¿Cuánto puede significar el porcentaje en el ingreso familiar de una familia de clase media modesta? Los remedios, el teléfono, la cuenta de la luz, la cuenta del gas, la cuenta del agua potable, la electricidad. Fíjense, eso puede llegar a representar 60 o más %. Y son todos mercados que o no son regulables y por tanto hay que tarificarlos en términos públicos, o son objeto, ¿no es cierto?, de situaciones de monopolio. Y un Estado que no interviene ahí en nombre de una ideología abstracta del libre mercado, lo que está es condenando a las personas más pobres. Las personas más ricas no se van a fijar nunca mucho en la cuenta de la luz, la verdad, pero las personas más pobres sí, y puede significar una tremenda diferencia. Y por eso es que es tan importante buenas regulaciones, conceptualmente bien hechas, que no impliquen, por supuesto, generarle daños a la actividad económica indebidos, pero que sí impliquen reales protecciones al consumidor.